Mis saludos, queridos. Es un placer estar aquí nuevamente para compartir esta hermosa lección que hemos estudiado durante la semana. La lección que lleva como título la oración. ¿Qué cosa es orar? Y quiero empezar con una declaración del Espíritu de Profecía que nos dice lo siguiente. La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone el corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese irregularmente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la fortaleza en Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Vamos a ver uno de los grandes hombres que la Biblia presenta como hombres de fe. Personas que fueron realmente destacadas por tener oraciones poderosas aparte de Jesús. Y uno de estos hombres fue indudablemente Elías. Algunas personas pueden llegar a pensar de que Elías era un ser singular, que era algo muy diferente a nosotros, que tenía cualidades excepcionales. Pero no es así. Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y tuvo también momentos de debilidad como los tenemos nosotros regularmente. Pero Elías, sin embargo, fue un hombre de fe, un hombre que tuvo su confianza plena en Dios, y sus oraciones realmente cumplieron un propósito e hicieron cosas maravillosas en favor del pueblo de Israel. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice aquí el texto bíblico en el momento en que Elías se enfrentó a una de las situaciones más difíciles de su ministerio. Elías se había citado con todos los profetas de Baal y Acera en el Monte Carmelo para determinar exactamente quién era el verdadero Dios. El pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos y Elías enfrentó al pueblo, citó a todos los israelitas para que acudieran ahí al Monte Carmelo y citó también a todos los profetas de Baal y de Acera. Entonces allí en ese lugar Elías conminó al pueblo de Israel a tomar una decisión. ¿A cuál de los dos debía servir? ¿Al Dios verdadero o a Baal? Así que era el momento de la decisión y era el momento de la prueba. Elías hizo sus preparativos. Él pidió a los profetas de Baal que erigieran un altar para Baal y que ofrecieran un holocausto a Baal. Y también él iba a hacer lo mismo. Él iba a restaurar el altar de Israel que estaba destruido y también iba a ofrecer un sacrificio. Y el Dios que contestara con fuego, consumiendo el sacrificio, ese sería el verdadero Dios. Así que de esa manera lo hicieron los primeros, que eran los más, fueron los profetas de Baal y de Acera, y allí prepararon su altar, pusieron el holocausto y comenzaron a invocar el nombre de Baal sin ningún resultado, y estuvieron hasta las horas del mediodía invocando a Baal, hacían contorsiones, se sajaban la carne con lancetas, chorreando sangre, señal de sacrificio, pero finalmente Baal no contestó. Entonces llegó el momento de Elías, y Elías preparó el altar, pidió a todos los que estaban allí ayudándole que fueran y buscaran agua y llenaran todo el altar, de todo lo que era el sacrificio, lo inundaran de agua y echaron tanta agua que hasta había una zanja alrededor del altar y se llenó de agua. Entonces Elías elevó una sencilla oración a Dios pidiendo que respondiera, para que el pueblo supiera que él era el verdadero Dios. Entonces cayó fuego de Dios y consumió todo el holocausto, y la Escritura aún dice de que hasta el agua que estaba en la zanja, toda desapareció, se evaporó por el fuego aquel que descendió del cielo. Una vez que esto ocurrió, pues Elías ordenó al pueblo que apresaran a todos los profetas de Baal y de Acera, y todos fueron aniquilados. O sea, en estos momentos, pues, fue un momento bien dramático. El pueblo comenzó a gritar que Jehová era el verdadero Dios. Es lamentable cuando usted tiene que depender de ciertas señales y acontecimientos para creer en Dios. El mundo de hoy, al igual que en el tiempo de Elías, en el tiempo de Jesús, no es diferente. O sea que hoy por hoy muchas personas para poder creer tienen que ver. Si no ven, si no
ocurren acontecimientos extraordinarios, si no tienen pruebas de la existencia de Dios mediante milagros y hechos portentosos, pues no creen. Bienaventurados, dijo Jesús, los que no vieron y creyeron. Ojalá todos pudiéramos creer y aceptar a Dios sin necesidad de tener pruebas extraordinarias para ejercer nuestra fe. El caso fue que, bueno, después que esto ocurrió, las nuevas fueron dadas a Acab. Acab era un rey malo. Fue un rey tan malo que quedó como proverbio en Israel. Cada vez que venía un rey malo, decían, pero no como Acab. O sea, que Acab fue el peor de todos los que pasaron por allí. Y dice el texto que Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Y entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y estando precisamente allí en ese lugar, Elías se metió en una cueva, y dice la escritura que en esos momentos Dios se le presentó y le hizo una pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tus pactos, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías es, por lo tanto, el profeta de contrastes. Llegó a la cumbre en el caso de los profetas de Baal, en el enfrentamiento con Satanás y sus siervos. Sin embargo, después, cuando es amenazado por Jezabel, le entró una depresión tan grande que salió huyendo, despavorido, con terror, y se refugió allá en Berseba. Esto demuestra exactamente que muchas veces nosotros podemos pasar de un estado de ánimo al otro en una forma rápida. Y saben, cuando ocurren acontecimientos extraordinarios en nuestra vida, muchas veces el ser humano, su estado psíquico cambia notablemente. Uno se pone vulnerable en esos momentos cuando usted tiene una gran excitación por una noticia extraordinaria que le han dado, por un logro personal destacado. Es el momento en que usted se siente y está más vulnerable. Y si usted no tiene mucho cuidado con eso, Satanás pues se apresura inmediatamente para pasarlo de un estado de ánimo al otro. Y eso fue lo que le pasó a Elías, fue una cosa bien normal. En la normalidad, vamos a decirlo así, de las anormalidades humanas, los seres humanos actuamos así muchas veces. Así que Elías se sintió en esos momentos en un éxtasis, había logrado una gran victoria, Dios había manifestado al pueblo, se había logrado una gran reforma, se habían eliminado todos los profetas de Baal y de Acera, y Elías estaba en la cumbre. Pero así como estaba en la cumbre, bajó al llano, sencillamente porque una mujer
lo amenaza de que le va a quitar la vida. Si usted se pone a pensar, es ilógico, porque Dios había protegido a Elías y él había tenido una relación tan estrecha con el Señor que él sabía perfectamente de que no había nada que pudiera impedir que Dios finalmente cumpliera el plan que tenía a través de su ministerio. Sin embargo, en esos momentos la fe de Elías bajó de volumen y eso fue lo que hizo que él actuara de la manera que actuó. Con todo, Dios tuvo misericordia de él, Dios pudo comprender a su siervo. Vamos a decir que Dios entiende nuestras debilidades, las comprende y tiene misericordia de nosotros. Por lo tanto, Dios actuó consecuentemente con Elías y en este relato que acabamos de leer, que está lleno de muchas imágenes, vemos cómo Dios finalmente tenía un plan y un propósito para Elías. Cuando él estaba en la cueva, Dios le hace la pregunta, ¿qué haces aquí? Y esa pregunta es muy importante. Muchas veces nosotros nos refugiamos en nuestra propia impotencia, en nuestros propios problemas, en nuestra propia depresión y tratamos de alguna forma de hacer una coraza que nos proteja contra todo lo que nos está afectando. Y Dios viene al encuentro para decirnos, ¿qué tú haces aquí? Yo tengo algo para ti diferente, yo tengo para ti un propósito para tu vida. Y eso fue lo que ocurrió precisamente con Elías. Dios tenía todavía un plan para su ministerio. Lo interesante es que Dios perdonó aquello y más tarde Elías, después que le puso su carga y la puso sobre los hombros de Eliseo, como dice la Biblia, fue trasladado por ángeles al cielo y ahí se encuentra como representante de los que irán al cielo cuando Cristo venga sin ver la muerte. Elías, estando Jesús en este mundo, fue enviado también junto con Moisés para animar y alentar al Hijo de Dios ahí en el monte de la Transfiguración. Elías es una de las personas tan importantes que inclusive fue tomado como símbolo para lo que haría Juan el Bautista más tarde, la obra de Juan el Bautista, y aún más para la obra que va a hacer el pueblo de Dios en estos tiempos finales. Elías se convirtió en un símbolo de ambos eventos. Ahora, muchas veces, pues, pareciera que cuando oramos no hay respuesta. Tal vez a ti te ha pasado eso, que has orado y sin embargo no encuentras respuestas de parte de Dios. La Biblia nos dice, pidan y se les va a dar. Eso dijo Jesús ahí en el Sermón de la Montaña. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, también dice ahí en 1 Juan capítulo 5, versículo 14, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es muy importante. Entonces, ¿por qué razón muchas veces nosotros pedimos algo y pareciera ser que Dios no nos escucha? Leo lo que dice nuevamente 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otro texto ahí en Santiago dice que muchas veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, nuestros placeres, por lo tanto, Dios no contesta. Siempre he tenido en cuenta de que hay tres formas en que Dios puede responder una oración. Afirmativamente, cuando Dios sabe que lo que hemos pedido es para nuestro bien, nos dice que sí, nos da lo que pedimos. Otras veces puede decirnos que no, cuando Dios entiende que lo que hemos pedido no lo podemos recibir por ciertas razones, bien porque pueden ser para nuestro mal, o bien porque no estamos en esos momentos en condiciones de recibirlas. Muchas veces Dios entonces recurre a otra respuesta que es aguarda un poco, espera hasta que esté en condiciones, y Dios entonces te contesta a su debido tiempo y en el momento necesario. Entonces, pero Dios siempre va a responder, bien que te diga que sí, bien que te diga que no, bien que te diga aguarda un poco, Dios siempre va a responder indudablemente a tus pedidos, a tus necesidades. Ahora, ¿qué consejo nos da la Biblia entonces al respecto? Primero, procura que siempre se cumpla la voluntad de Dios, no la tuya. El Padre Nuestro es una oración simbólica de cómo deben ser nuestras oraciones. Y Jesús dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Considera los motivos por los que pides algo. Ese es otro factor importante. Asegúrate de
no estar acariciando algún pecado, porque cuando nosotros estamos en pecado, Dios no nos escucha. Eso lo dice también la Biblia. Permanece en Dios en su palabra. Es necesario mantener una relación permanente con Dios. Ora con fe, porque el que duda no va a recibir nada del Señor, como dice también Santiago. Considera el estado de tu corazón. Eres humilde, eres orgulloso. La Biblia dice, el Señor dice que Él habita con el humilde, con el contrito de corazón, pero no con el altivo, no con el altanero. Considera ese estado, por lo tanto, cómo tú estás en relación con Dios, y entonces vas a detectar exactamente si tus oraciones pueden ser contestadas por Dios. Persevera en la oración. Así como la viuda importuna estuvo perseverando hasta recibir del rey lo que ella pedía, debemos nosotros perseverar en la oración. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. Jesús trató siempre de buscar la manera de enseñar a los discípulos cómo orar a través de su propio ejemplo. Los discípulos entendieron que las oraciones de Jesús eran oraciones cargadas de poder, no así como las oraciones de los escribas y los fariseos. Veían que los fariseos oraban en una forma altanera, le buscaban palabras, oraciones sumamente largas, con palabras escogidas, que ni la gente entendía. Y entonces, pues, sencillamente ellos lo hacían para lucirse ellos, ¿no? Para tratar de demostrar cuánto ellos sabían y cuán beatos eran, y todo era una farsa. Pero no en el caso de Jesús. En el caso de Jesús eran oraciones sencillas, eran oraciones que no eran tan largas, sin embargo producían resultados extraordinarios. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, la oración no duró ni siquiera medio minuto y Lázaro fue resucitado. Y así otros casos más que ellos contemplaron, por lo tanto le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y entonces Jesús les enseña a través de una oración modelo que conocemos con el nombre del Padre Nuestro. Y quizás tú la conozcas de memoria, así como la conozco yo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, dice la primera parte de la oración, y en esta expresión, en esta declaración, en esta frase introductoria, reconocemos que Dios es el Padre de todos, que Dios está en control de todo, que Dios mira desde los cielos, desde su trono, a sus hijos, y siempre está con el deseo de bendecirnos y de ayudarnos. Santificado sea tu nombre, o sea que en esta expresión nosotros reconocemos la santidad de Dios y entendemos que Dios es superior a nosotros, por lo tanto Dios merece nuestro respeto y nuestra veneración. Venga tu reino. El alma debe siempre anhelar lo más importante, que es lo espiritual. Si bien es cierto tenemos necesidades que son físicas, no obstante lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Buscar siempre, primero que todo, el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debemos tener en consideración que Dios sabe qué cosa es lo mejor para nosotros. Así que cuando oramos a Dios, debemos pedir a Dios que se cumpla su voluntad. Danos hoy nuestro pan cotidiano. El pan cotidiano se refiere tanto a lo espiritual como a lo material. Si bien es cierto, Dios sabe que necesitamos de la manutención diaria y Él tiene ya provisto para nosotros, para proveer para nuestras necesidades, debemos pedirle también ser alimentados con su palabra y que podamos enriquecernos con las verdades que encontramos en la palabra de Dios. Perdónanos el mal que hemos hecho, o como dice otra versión, perdónanos nuestras deudas, así como ya nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y quiero parafrasear un poco esto. No es exactamente el significado que algunos dan, de que debemos pedir perdón primero a Dios y entonces perdonar a los demás. No, aquí el orden es intercambiable. En otras palabras, pedimos a Dios que Él nos perdone a nosotros de la misma manera que a nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces Dios nos va a perdonar. Y lo encontramos más explicado en la última parte donde Jesús dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial sus ofensas. Y dice más Jesús, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. El diablo está constantemente atacándonos, está buscando la forma de hacernos caer. La petición que debemos elevar a Dios es que Él mantenga siempre un ángel protegiéndonos y guardándonos de todos los ataques de Satanás,
Pero la protección de Dios es condicional. Quiere decir que si nosotros queremos que Dios nos proteja, tenemos que estar cerca del Señor. Si nos alejamos de Dios, Dios no nos puede proteger. Así que estamos cerca del Señor en la medida que estudiamos su palabra, en la medida que oramos. De esa forma, cada día estamos más cerca de Dios y Dios va a tener siempre un escudo protector a nuestro alrededor para evitar que el diablo pueda hacernos daño. Porque tuyo es el reino, concluye la oración, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es el reconocimiento final de que todo pertenece a Dios. Fíjate que es interesante que la oración, el Padre Nuestro, comienza reconociendo a Dios sobre todas las cosas, presentando a Dios como el Rey del universo, ¿no? Haciendo ver la parte maravillosa de cómo Dios desde los cielos contempla a sus hijos y está allí interesado en hacerles bien. Y al final terminamos con un reconocimiento también de la gloria, de la maravillosidad de lo que es Dios y de que esa gloria sea por todos los siglos. Que el reino, el poder y la gloria de Dios sean permanentes y sean para siempre en nuestras vidas. Por lo tanto, viéndolo desde el punto de vista práctico, el Padre Nuestro es una oración que ilustra claramente cómo debemos orar a Dios teniendo en cuenta lo más esencial. Y esas cosas esenciales son indudablemente las cosas espirituales que son para nuestro bien y son para nuestra salud. Una de las cosas interesantes que nos muestra también el Padre Nuestro y que debe acompañar nuestras oraciones es que debe haber siempre un espíritu de gratitud a la vez que de confesión y también de pedidos. O sea, la oración está salpicada de diferentes cosas, pero muchas oraciones a veces se convierten más bien en una lista de pedidos y muy poco de agradecimiento a Dios. Y si nosotros pudiéramos contar nuestras bendiciones y darnos cuenta de cuántas cosas Dios nos da diariamente y cuán grande es Dios para con nosotros, cuánto nos bendice, nuestras oraciones estarían cargadas más de gratitud que de pedidos. Eso no quiere decir que no pidamos a Dios. No, Dios quiere ver que dependemos constantemente de Él y que estamos en una actitud confiada en su poder para guiarnos y ayudarnos en todas nuestras necesidades. Pero sobre todas las cosas debemos indudablemente tener un espíritu de agradecimiento a Dios por encima de todos. Veamos, por ejemplo, una oración clásica, la oración de Daniel, que aparece en Daniel capítulo 9. Leemos el texto. Dice Daniel: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta oración, que es una oración que puede ser usada por su estructura para poder guiar nuestras oraciones, tiene algunos elementos claves. El primero es la alabanza. O sea, Daniel lo primero que hace es alabar el nombre de Dios en su oración. La alabanza es una expresión de adoración a Dios, en reconocimiento por lo que Dios es y por lo que Dios representa para nosotros. Lo primero que debe haber en nuestra oración es ese espíritu de alabanza, de gratitud a Dios. Después de eso viene entonces la parte de la confesión.
Daniel confiesa, él se une a su pueblo, aunque él no haya sido el que haya cometido ese pecado, pero él se une a su pueblo porque todo verdadero intercesor, Moisés lo hizo así también, todo verdadero intercesor que intercede delante de Dios por alguien, se hace parte del problema. Y entonces Daniel ora, confiesa los pecados de su pueblo, sus propios pecados, y pide a Dios que él intervenga y haga que su nombre sea realmente glorificado, haciendo que el pueblo de Israel pueda recibir la libertad y pueda regresar a su tierra. Entonces, esto es algo importante, pedir perdón a Dios, confesar nuestros pecados, porque el que confiesa y se aparta, dice Proverbios 28:13, alcanza misericordia. Y finalmente debe haber una acción de gracias al final. Agradecer a Dios por haber sido escuchados, agradecer a Dios porque ya respondió. Debemos tener esa fe de que cuando oramos y pedimos algo a Dios, ya Dios inmediatamente ha respondido nuestras oraciones. La respuesta está en camino, como sucedió en el caso de Daniel, y Dios nos va a bendecir ricamente. Ahora bien, hay otras preguntas más que pudiéramos hacer acerca de oración. ¿Por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Es cierto, Dios sabe exactamente todo, pero vamos a responder esto con una declaración del Espíritu de Profecía. Dice Elena White que no es que esto sea necesario para darle a conocer a Dios lo que somos, sino a fin de capacitarnos para aceptarlo a Él. La oración no hace descender a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. O sea, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Cuando elevamos nuestras oraciones a Dios y le contamos a Dios nuestros problemas, estamos estableciendo una relación de amistad con Dios. Y mira, a veces tu amigo preferido, ese amigo íntimo que tú tienes, sabe tus problemas, pero tú se los cuentas nuevamente. Te gusta compartir porque de esa forma tú ves la empatía que tu amigo tiene para contigo y cómo él está dispuesto también a entender tu situación y ayudarte en cualquier circunstancia. Así mismo ocurre también para con Dios. Ahora, ¿por qué orar? Es otra pregunta. Cuando todo está bien. Aunque todo esté bien, recuerda una cosa, la oración no la hacemos simplemente por el hecho de que hay una cosa que debemos resolver. Algunas personas oran de esa manera, solamente oran a Dios cuando tienen un problema. Pero no, nuestras oraciones deben ascender a Dios cuando estamos en problemas y cuando no lo estamos también. Porque aún si no tenemos problemas, si las cosas marchan bien, si la salud está bien y todo está nítido, hay un motivo por el cual orar y el motivo es agradecimiento a Dios. No siempre nuestras oraciones tienen que ser de peticiones. No, yo creo que una oración que realmente produce fortaleza espiritual es cuando está más cargada de gratitud a Dios, como dijimos hace un momento. Entonces, aunque todo esté bien, siempre ora a Dios, porque de esa forma mantienes abierta la puerta de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti. Y ese canal de comunicación se mantiene totalmente disponible para que tú puedas entrar en una relación con Dios. Otra pregunta, ¿cuál es el papel de la fe en la oración? Hebreos 11:6 lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y que Él premia, Él galardona a los que le buscan. Así que la fe es el vehículo en las manos de la oración que nos hace llegar hasta Dios, donde está presto a abrir todos los almacenes celestiales para derramarnos sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Por eso debemos siempre pedirle al Señor que Él fortalezca nuestra fe. Pedid con fe, no dudando nada, decía el apóstol Santiago, porque el que duda es semejante a las ondas de la mar que es echado de un lado para otro. No piense pues quien tal haga que va a recibir cosa alguna del Señor. Así que la fe es importante. Jesús dijo también, todo lo que pidáis con fe, creyendo, lo vas a recibir. Y debemos creer en las palabras de Jesús. Entonces, orar va más allá del simple hecho de producir palabras, como hacían los fariseos. No, no es necesario, inclusive que tengas un diccionario delante de ti para buscar palabras escogidas y expresarte en una forma correcta. Como tú hablas con tu amigo, en una forma, digamos, sencilla, confiada, así Dios quiere que tú converses con Él.
Claro, siempre debemos tener en cuenta que estamos ante la presencia de Dios. O sea que debe haber reverencia, debe haber respeto, debemos tratar a Dios en la condición de Dios que es Él, pero siempre en una forma sencilla, con confianza, expresar nuestros problemas y Dios va a escuchar tus oraciones y Dios te va a bendecir en una forma total y completa. Toma la decisión de practicar diariamente la oración. Esa oración que nos eleva a Dios. Esa oración que nutre nuestra vida de todos los elementos necesarios para estar fuertes, para estar firmes ante todas las acechanzas de Satanás. Orar sin cesar, decía el apóstol. Así que donde quiera que estés, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, manejando el carro, en el supermercado, mantén tu mente conectada con el Señor. No es necesario que te arrodilles en ningún lugar para orar. No, donde quiera que estés, sentado o de pie, en cualquier parte, que tu mente esté conectada con el Rey del Universo y vas a ver que tu vida va a ser una vida fructífera, cargada de bendiciones. Que Dios sea contigo, es mi deseo de oración. Nos vemos la próxima.